Mi hermana me relegó afuera durante su boda, así que me fui, y su día perfecto se derrumbó. Lo que Mariana no sabía mientras me empujaba hacia la salida de servicio, con mi vestido de dama de honor en la mano y lágrimas de humillación corriendo por mi rostro, era que yo había pagado cada centavo de su boda perfecta. Los $50,000 que le costó realizar su fantasía de princesa salieron directamente de mi cuenta bancaria, un sacrificio que hice en silencio durante 18 meses, mientras trabajaba turnos dobles como enfermera en el hospital. Y cuando finalmente me paré de esa silla plegable junto a los contenedores de basura, cuando sequé mis lágrimas y caminé hacia mi auto con la cabeza en alto, no tenía idea de que mi ausencia desencadenaría una reacción en cadena que convertiría su día soñado en la peor pesadilla de mi hermana. El día había comenzado con tanta promesa. Me desperté a las 5 de la mañana en la habitación del hotel que compartía con las otras damas de honor, el corazón rebosante de emoción por el gran día de mi hermana. Mariana y yo siempre habíamos sido cercanas, o al menos eso creía yo. Éramos las únicas hijas de Gabriela y Fernando Ruiz, una familia de clase trabajadora que siempre había luchado por darnos lo mejor. Mariana era 3 años mayor que yo. Siempre había sido la hermana brillante, la que conseguía todo lo que quería con su carisma y determinación. Yo era la tranquila, la estudiosa, la que trabajaba duro en silencio. Cuando Mariana anunció su compromiso con Ricardo Mendoza hace 2 años, toda la familia estalló en celebración. Ricardo provenía de una familia adinerada, dueños de una cadena de restaurantes en la ciudad. Para mis padres, era como si todos sus sueños se hicieran realidad. Su hija mayor finalmente tendría la vida que ellos nunca pudieron darle. La boda se convirtió en el centro de todas las conversaciones familiares durante meses. Mariana tenía visiones grandiosas. Quería casarse en el jardín botánico más exclusivo de la ciudad, con 300 invitados, un vestido de diseñador importado, flores exóticas, una banda en vivo y un banquete que la gente recordara durante años. El problema era que mis padres no tenían ese tipo de dinero. Papá trabajaba como supervisor en una fábrica y mamá era secretaria en una escuela primaria. Habían ahorrado lo que podían, unos $10,000, pero estaba claro que no alcanzaría ni para la mitad de lo que Mariana quería. La familia de Ricardo ofreció contribuir, pero solo con $15,000, dejando un déficit enorme. Vi cómo el estrés consumía a mis padres, cómo papá trabajaba horas extras que su cuerpo de 60 años apenas podía soportar, cómo mamá dejó de comprarse ropa nueva y empezó a llevar almuerzos empacados al trabajo para ahorrar cada peso posible. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Yo había estado ahorrando durante años para comprar mi propio departamento. Como enfermera en el turno nocturno del hospital, ganaba bien, y había sido disciplinada con mis finanzas desde que empecé a trabajar a los 22 años. Tenía $40,000 ahorrados, el resultado de 6 años de sacrificio, de vivir con mis padres para no pagar renta, de no salir tanto como mis amigas, de comprar ropa en tiendas de segunda mano. Ese dinero representaba mi independencia, mi futuro, mi libertad. Una noche, después de escuchar a mamá llorar en su habitación porque no sabían cómo iban a pagar el salón de eventos que Mariana había elegido, entré y les dije que yo cubriría la diferencia. La expresión de alivio en sus rostros fue instantánea, pero también noté algo más, una especie de expectativa, como si siempre hubieran sabido que yo resolvería el problema. Mariana lloró y me abrazó, llamándome la mejor hermana del mundo, prometiéndome que me lo pagaría algún día. Pero cuando le pregunté cuándo podríamos hablar de un plan de pago, me dijo que no me preocupara por eso ahora, que ya hablaríamos después de la boda y la luna de miel. Los meses siguientes fueron un torbellino. Yo seguía trabajando mis turnos en el hospital, a menudo llegando a casa exhausta, solo para encontrar a Mariana y mamá, planeando detalles de la boda en la sala. Mariana había dejado su trabajo como recepcionista 6 meses antes de la boda para concentrarse en los preparativos, lo que significaba que yo era la única con ingresos constantes además de mis padres. Poco a poco, los costos siguieron aumentando. El vestido de Mariana terminó costando $8,000 en lugar de los $5,000 presupuestados. Las flores exóticas que quería eran más caras de lo estimado. El menú del banquete se volvió más elaborado. Cada vez que había un sobrecosto, Mariana venía a mí con ojos suplicantes, y yo cedía, transfiriendo más y más dinero de mis ahorros. Al final, había gastado $52,000 en la boda de mi hermana, todo lo que había ahorrado y un poco más, cubierto con mi tarjeta de crédito. Pero me consolaba pensando que era para la familia, que Mariana sería feliz, y que tal vez, en algún momento,
ella me devolvería al menos una parte. Además, yo sería la dama de honor, estaría a su lado en su día especial, parte integral de su momento más importante. La mañana de la boda, todas nos reunimos en la suite nupcial del hotel. Éramos 6 damas de honor más la novia. Mientras el equipo de maquillaje y peinado trabajaba con cada una de nosotras, Mariana revisaba obsesivamente cada detalle en su teléfono. Yo estaba sentada en una esquina, observando a mi hermana con una mezcla de amor y algo que no podía identificar del todo. ¿Era envidia? ¿Resentimiento? Intenté apartar esos pensamientos. Este era su día, y yo había elegido hacer esto por ella. «Valentina», llamó Mariana mientras revisaba su teléfono, su voz tensa. «Necesito hablar contigo un momento». Me levanté y caminé hacia ella, notando la expresión extraña en su rostro. Nos movimos hacia un rincón más privado de la suite, lejos de las otras chicas que reían y se tomaban fotos. «¿Qué pasa?», pregunté, preocupada de que algo hubiera salido mal con algún proveedor de último minuto. Mariana respiró profundo y me miró directamente a los ojos. «La madre de Ricardo acaba de llamarme. Su sobrina llegó de España anoche. Fue una sorpresa. Y bueno, ella siempre ha sido muy cercana a Ricardo. Prácticamente crecieron juntos». Un mal presentimiento empezó a formarse en mi estómago. ¿Y?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía hacia dónde iba esto. Mariana se mordió el labio inferior, una costumbre que tenía desde niña cuando estaba nerviosa. «Catalina quiere que su sobrina sea una de las damas de honor. Es muy importante para la familia de Ricardo. Ya sabes cómo son con sus tradiciones y esas cosas». Me quedé mirándola, esperando el resto, esperando que me dijera que agregarían una silla más, que la procesión sería un poco más larga, algo razonable. El problema es que ya tenemos 6 damas de honor, y Ricardo realmente quiere que todo sea simétrico, 6 de cada lado. Así que se detuvo, evitando mi mirada. «Así que pensé que tal vez tú podrías, no sé, ceder tu lugar. Solo por hoy. Tú entiendes cómo son estas familias de dinero. Necesito causar una buena impresión». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. «¿Quieres que renuncie a ser tu dama de honor?». Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. «¿En tu boda? ¿El día de tu boda?». Mariana finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No había culpa, no había verdadero arrepentimiento, solo molestia porque yo no estaba facilitando las cosas. «No seas dramática, Val. Sigues siendo mi hermana, eso no cambia. Simplemente no estarás en la procesión. Puedes sentarte con la familia en la primera fila, está bien. Y piénsalo de esta manera. No tendrás que caminar con tacones todo el día ni preocuparte por tu vestido». «Mariana», dije, mi voz temblando ahora, «gasté todo mi dinero en esta boda, todo lo que tenía, y ahora ni siquiera puedo estar a tu lado durante la ceremonia». Ella suspiró, como si yo fuera una niña terca que no entendía las complejidades del mundo adulto. «Ya hablaremos del dinero después, te lo prometo, pero ahora mismo necesito que hagas esto por mí. Es un día en toda mi vida, Valentina. ¿No puedes simplemente hacer este pequeño sacrificio?». La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Todo lo que había hecho era sacrificarme por ella. «¿Dónde está mi vestido de dama de honor?», pregunté con voz plana. Mariana señaló hacia una percha en la esquina. «Está allá». «¿Por qué?». Sin decir otra palabra, caminé hacia el vestido color rosa pálido que había costado $400, dinero que yo había pagado, por supuesto, y lo descolgué. Las otras chicas se quedaron en silencio, sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mariana, su voz subiendo un octavo. Tomé el vestido y caminé hacia la puerta de la suite. «Val, no seas ridícula. ¿A dónde vas?». Mi hermana me siguió, su bata de seda revoloteando detrás de ella. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarla. «Me voy. Disfruta tu boda perfecta, Mariana. Que la sobrina de Ricardo tome mi lugar en todo, no solo en la procesión». Los ojos de Mariana se ensancharon con incredulidad. «No puedes irte. Eres mi hermana. Estás exagerando todo esto». Sentí algo romperse dentro de mí, como un cristal que finalmente se quiebra después de demasiada presión. ¿Exagerando? «Mariana, vacié mi cuenta de ahorros para tu boda, cada centavo que tenía, y ahora me estás echando como si fuera una invitada cualquiera que sobra en la lista». Las otras damas de honor nos miraban con incomodidad, algunas mirando sus teléfonos, otras fingiendo estar ocupadas con su maquillaje. Mariana bajó la voz, acercándose a mí. «Está bien, entiendo que estás molesta. Pero piénsalo, ¿realmente vas a arruinar mi boda por esto?
¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar mamá y papá? Esa pregunta me hizo reír con amargura. ¿Arruinar tu boda? Yo pagué tu boda, Mariana. Cada maldita flor, cada plato, cada copa de champán. Pero aparentemente eso no me gana ni siquiera un lugar a tu lado durante la ceremonia. Mi hermana se puso pálida. Las otras chicas definitivamente estaban escuchando ahora, sus ojos yendo de Mariana a mí, como si estuvieran viendo un partido de tenis. No digas eso tan alto, siseó Mariana. Nadie necesita saber los detalles de quién pagó qué. Asentí lentamente, comprendiendo finalmente la verdad. Claro, porque sería vergonzoso admitir que tu hermana enfermera financió toda esta farsa mientras tú jugabas a ser una princesa de cuento de hadas, ¿verdad? Mariana intentó agarrar mi brazo, pero yo me aparté. Valentina, por favor, podemos hablar de esto después de la ceremonia. Quédate, aunque sea como invitada. Solo no te vayas. No me hagas esto. La miré, realmente la miré, tal vez por primera vez en años sin el filtro del amor fraternal incondicional. Vi a alguien que había tomado y tomado sin nunca pensar en dar nada a cambio. Alguien que había manipulado mi amor por ella para conseguir todo lo que quería. No, dije simplemente, no me hagas esto tú. Tú me hiciste esto, Mariana, y ahora vas a tener que vivir con las consecuencias. Salí de la suite, cerrando la puerta detrás de mí con un clic definitivo que resonó en el pasillo vacío. Podía escuchar a Mariana gritando mi nombre, pero seguí caminando. Tomé el elevador hasta el vestíbulo, consciente de que todavía llevaba mi ropa casual, unos jeans y una camiseta, y cargaba el vestido de dama de honor sobre mi brazo. La recepcionista del hotel me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Salí al estacionamiento donde el sol de mediodía me golpeó con fuerza. Eran las 12:30. La ceremonia comenzaría a las 3. Abrí la puerta de mi auto, arrojé el vestido en el asiento trasero y me senté al volante. Mis manos temblaban mientras sostenía las llaves. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada toda mi vida para poner a la familia primero, para sacrificarme por los demás, para no causar problemas, me gritaba que regresara, que tragara mi orgullo, que me sentara en la primera fila como una invitada buena y callada, que dejara que este día fuera perfecto para Mariana sin importar cómo me sintiera yo. Pero otra parte de mí, una parte que apenas reconocía pero que se sentía fuerte y clara, me decía que ya había dado suficiente, que merecía más que esto, que mi amor propio valía más que mantener la paz familiar. Arranqué el auto y conduje, no de regreso a casa de mis padres donde habíamos planeado que todas nos quedaríamos esa noche, no a casa de ninguna amiga. Simplemente conduje por la ciudad, sintiéndome extrañamente ligera a pesar del peso de lo que acababa de hacer. Mi teléfono comenzó a sonar. Mamá, lo ignoré. Volvió a sonar. Papá. Lo ignoré también. Luego mensajes de texto empezaron a llegar en ráfagas. De mis padres, de primas, de tías. Todos preguntando dónde estaba, todos diciéndome que regresara, que no fuera egoísta, que esto era el día más importante en la vida de Mariana. Finalmente, estacioné en el parque donde Mariana y yo solíamos jugar cuando éramos niñas. Me senté en una banca bajo un árbol enorme y dejé que todo me golpeara. Había perdido mis ahorros de 6 años. Había sido expulsada del rol de dama de honor en la boda que yo misma había financiado. Y ahora, al irme, probablemente había dañado mi relación con mi hermana de manera irreparable. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y furiosas, deslizándose por mis mejillas mientras el sol de la tarde filtraba a través de las hojas sobre mi cabeza. Miré mi teléfono. 37 mensajes no leídos. 15 llamadas perdidas. Y entonces, a las 2:45, 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia, llegó un mensaje de un número que no reconocía. Hola Valentina, soy Andrea, la coordinadora del evento de la boda de tu hermana. Por favor, necesito que me llames urgentemente. Es una emergencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había pasado algo terrible? A pesar de todo, Mariana seguía siendo mi hermana. La llamé inmediatamente. Andrea, soy Valentina. ¿Qué pasó? ¿Está bien Mariana? Andrea sonaba al borde del pánico. Valentina, gracias a Dios contestas. Mira, necesito que vengas al jardín botánico ahora mismo. Hay un problema enorme con el pago. Me quedé helada. ¿Qué tipo de problema? La voz de Andrea tembló. El banco rechazó el cargo final. Dicen que la tarjeta que nos diste para el pago del saldo está cancelada o algo así. El proveedor de catering se está negando a servir la comida sin el pago completo. La banda dice que no va a tocar.
Y el gerente del jardín botánico está amenazando con cancelar todo el evento si no se resuelve esto en los próximos 30 minutos. El mundo se detuvo a mi alrededor. Por supuesto. Había dado mi tarjeta de crédito para los pagos finales, los que vencían el día de la boda. Pero esa mañana, antes de salir del hotel, había recibido una alerta de mi banco sobre actividad sospechosa en mi cuenta. En medio del caos de prepararme para la boda, había autorizado al banco a bloquear temporalmente mi tarjeta hasta que pudiera verificar los cargos en persona. No había pensado en las implicaciones porque asumí que estaría allí, que podría manejarlo. Pero ahora. Valentina, ¿sigues ahí?, presionó Andrea. Necesito saber qué hacer. Tus padres están aquí, pero dicen que no tienen fondos para cubrir esto. La madre de Ricardo está furiosa. Mariana está llorando. Es un desastre total. Una sensación extraña me recorrió. No era satisfacción exactamente, pero tampoco era culpa. Era algo más complicado. Valentina, por favor, suplicó Andrea. Sé que eres la hermana de la novia. No sé qué pasó entre ustedes, pero hay 300 personas aquí esperando. El novio se ve devastado. Tu hermana está encerrada en el salón de novias negándose a salir. ¿Puedes por favor venir y resolver esto? Cerré los ojos, respirando profundamente el aire cálido de la tarde. Pensé en todos esos meses trabajando turnos extras. Pensé en mis ahorros evaporándose. Pensé en la expresión de Mariana cuando me dijo que cediera mi lugar, porque impresionar a la familia de Ricardo era más importante que honrar a la persona que había hecho posible toda esta boda. No, dije finalmente, mi voz sorprendentemente tranquila. No voy a ir. Andrea inhaló bruscamente. ¿Qué? Pero Valentina, sin el pago, todo se va a cancelar. La boda entera. Lo sé, la interrumpí, y esa es la decisión de Mariana para manejar. Ella tiene un prometido de familia adinerada. Que ellos resuelvan el problema. Yo ya di suficiente. Pero tú eres su hermana, protestó Andrea, su voz subiendo con desesperación. ¿Cómo puedes hacerle esto en el día más importante de su vida? La pregunta me hizo reír. Un sonido áspero que me sorprendió incluso a mí. Andrea, ¿te contó mi hermana por qué no estoy ahí? Silencio. Me echó de ser su dama de honor esta mañana, porque la familia de su prometido quería darle mi lugar a otra persona, después de que yo pagué $52,000 por su boda perfecta. Así que no voy a rescatarla otra vez. Ella tomó su decisión esta mañana. Ahora yo tomo la mía. Colgué el teléfono antes de que Andrea pudiera responder. Casi inmediatamente, las llamadas comenzaron de nuevo. Esta vez reconocí el número de Mariana. Lo dejé sonar. Mensaje de voz. Otro. Otro más. Finalmente, después de la quinta llamada, escuché el mensaje. La voz de mi hermana sonaba destrozada, casi irreconocible. Val, por favor contesta. Todo está cayéndose a pedazos. El catering no va a servir la comida. La banda se está yendo. Mamá está llorando. La familia de Ricardo nos está mirando como si fuéramos basura. Por favor, hermana, te necesito. Cometí un error esta mañana, ¿está bien? Lo admito. Pero por favor no me hagas esto. No así. Debería haber sentido culpa. Debería haber sentido el impulso de rescatarla como siempre lo había hecho. Pero lo que sentí en cambio fue una extraña claridad. Mariana no estaba arrepentida de haberme lastimado. Estaba arrepentida de las consecuencias. Había una diferencia. Otro mensaje. Este de mamá. Valentina Aurora Ruiz, más te vale que vengas aquí ahora mismo. Esto es inaceptable. Es tu hermana. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La estás humillando frente a todos. Ven a arreglar esto inmediatamente. Y ahí estaba, lo que había temido toda mi vida, la decepción de mi madre. Pero por primera vez, me pregunté por qué su decepción en mí por defenderme pesaba más que su decepción en Mariana por tratarme tan mal. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Valentina? Era una voz masculina que no reconocí. ¿Quién habla? Soy Ricardo, el novio. Bueno, supongo que el no novio ahora. Sonaba derrotado, exhausto. Escucha, no sé exactamente qué pasó entre tú y Mariana esta mañana. Ella me contó algo sobre cambiar las damas de honor por mi prima, pero sinceramente en ese momento estaba tan estresado con otros 1000 detalles que no presté mucha atención. Pero ahora entiendo que hay más en la historia. Esperé, sin decir nada. Ricardo suspiró profundamente. Andrea me dijo que tú pagaste prácticamente toda la boda. $52,000. ¿Es eso cierto? Sí, respondí simplemente. Otro suspiro, este más largo. Joder,
Mariana me dijo que tus padres y mi familia habían cubierto casi todo, que solo necesitábamos preocuparnos por algunos extras finales. Nunca mencionó que tú, Dios, Valentina, eso es mucho dinero. Una parte de mí sintió una pizca de validación. Al menos alguien reconocía la magnitud de lo que había dado. Ricardo, ¿por qué me estás llamando?, pregunté. Porque quiero entender. Mi madre está allá afuera diciendo que eres una hermana horrible que está saboteando la boda de Mariana por celos. Pero eso no cuadra con alguien que gastó sus ahorros de vida en hacer feliz a su hermana. Así que cuéntame la verdad. ¿Qué pasó realmente? Le conté todo. Cómo había ahorrado durante 6 años. Cómo había vaciado mi cuenta porque vi a mis padres sufriendo y a mi hermana soñando. Cómo había trabajado turnos dobles hasta el agotamiento para cubrir cada costo creciente. Y finalmente, cómo Mariana me había pedido que renunciara a mi lugar como dama de honor esa mañana para acomodar a su prima Catalina y causar buena impresión con su familia. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Catalina?», dijo Ricardo finalmente, su voz tensa. «Es mi prima, sí, pero ella no llegó sorpresivamente anoche. Ha estado en la ciudad toda la semana, y nunca, jamás pedí que fuera dama de honor. De hecho, ni siquiera sabía que estaba en la procesión hasta hace una hora cuando mi madre me lo dijo». Me senté más derecha en la banca. «¿Qué?». «Mi madre». Ricardo escupió la palabra con disgusto. «Ella orquestó todo esto. Ha estado obsesionada con que Catalina sea parte de la boda porque quiere que nos emparejemos. Ha estado tratando de sabotear mi relación con Mariana desde que anunciamos nuestro compromiso. Y aparentemente Mariana cayó en su juego, sacrificándote a ti en el proceso para impresionar a mi familia». La cabeza me daba vueltas. «¿Mariana sabía que tu madre estaba manipulando la situación?». Ricardo hizo un ruido de frustración. «No lo sé, pero lo que sí sé es que mi prometida aparentemente no tuvo problema en echar a su propia hermana, la persona que financió toda esta maldita boda, sin siquiera consultar conmigo primero, y eso me dice mucho sobre quién es realmente». «Ricardo», comencé, no sabiendo qué decir. «Mira», me interrumpió, «no te estoy llamando para pedirte que vengas a rescatar esto. Sinceramente, no estoy seguro de que haya algo que rescatar, pero sí quiero que sepas que hay al menos una persona aquí que entiende por qué te fuiste, y que no te culpo para nada». Hubo ruido de fondo, voces gritando. «Tengo que irme», dijo Ricardo. «Pero Valentina, por lo que vale, lo siento. Siento que mi familia y tu hermana te hicieran esto. Merecías mucho mejor». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en esa banca del parque mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Mi teléfono seguía sonando intermitentemente, pero ya no lo miraba. En cambio, pensaba en los últimos 18 meses, en todas las veces que había dicho que sí cuando quería decir que no. En todas las veces que había puesto las necesidades de mi hermana, los caprichos de mi hermana, por encima de las mías propias. Me había convertido en alguien que daba y daba sin límites, creyendo que eso era lo que significaba ser una buena hermana, una buena hija, una buena persona. Pero mientras estaba sentada allí, rodeada por los sonidos del parque, niños riendo, perros ladrando, el viento susurrando entre las hojas, me di cuenta de algo fundamental. No había nada noble en permitir que otros te pisotearan. No había nada virtuoso en sacrificarte hasta el punto de perderte a ti misma. El amor verdadero, el amor real, debía fluir en ambas direcciones. Y lo que había entre Mariana y yo no era amor. Era una transacción unidireccional, donde yo daba todo y ella tomaba sin pensarlo 2 veces. Aproximadamente a las 4:30, hora y media después de que la ceremonia debería haber comenzado, recibí un mensaje de texto de Andrea. La boda se canceló. Los invitados se están yendo. La familia de Ricardo cubrió el pago mínimo requerido al catering para evitar un cargo por cancelación completa, pero todo lo demás se deshizo. Pensé que deberías saberlo. Y así, la boda perfecta de Mariana se derrumbó. El día con el que había estado soñando durante 2 años, el evento que se suponía definiría su entrada a una vida de privilegio y estatus, terminó antes de comenzar. Y todo porque en el momento en que más importaba, había elegido impresionar a personas que ni siquiera la respetaban por encima de honrar a la persona que lo había dado todo por ella. Conduje a un pequeño hotel cerca del aeropuerto, lejos de todo y de todos que conocía. Pagué por una habitación para la noche con mi tarjeta de crédito, la misma que había rechazado el cargo de la boda porque la había cancelado esa mañana sin pensar en las consecuencias.
La ironía no se me escapaba. Mientras me acostaba en la cama del hotel, mirando el techo blanco anodino, mi teléfono finalmente se calmó. Los mensajes enojados habían dado paso al silencio. Era como si mi familia colectivamente hubiera decidido que si yo no iba a cumplir mi rol de eterna salvadora, entonces simplemente no existía para ellos. Extrañamente, no me sentía triste. Sentía algo más parecido a un entumecimiento, como cuando te quitas un zapato apretado después de todo un día usándolo. Ese momento de alivio mezclado con el dolor pulsante de la circulación regresando. Me quedé dormida esa noche sin lágrimas, sin arrepentimiento, solo con una quietud exhaustiva que era casi como paz. Lo que no sabía entonces era que este era solo el principio. Las ondas de mi decisión seguirían expandiéndose, tocando vidas y revelando verdades que habían estado enterradas bajo años de dinámica familiar disfuncional. Y cuando el polvo finalmente se asentara, ninguno de nosotros seríamos las mismas personas que habíamos sido en esa mañana de boda condenada. A la mañana siguiente desperté con 112 notificaciones en mi teléfono. La mayoría eran de números que no reconocía, familiares lejanos, amigos de la familia, conocidos que habían estado en la lista de invitados de la boda. Todos tenían opiniones sobre lo que había hecho, sobre qué tipo de persona era, sobre cuán egoísta había sido al sabotear el día especial de mi hermana. Algunos mensajes eran crueles, llamándome toda clase de nombres. Otros eran más sutiles, expresando decepción en mi comportamiento, pero todos compartían un tema común. Yo era la villana de esta historia. Lo interesante era cómo nadie mencionaba los $52,000. Nadie hablaba de cómo había financiado cada detalle de una boda de la que luego fui excluida. Nadie preguntaba cómo me sentía o si estaba bien. La narrativa se había solidificado rápidamente. Valentina, la hermana celosa y vengativa, había arruinado la boda de Mariana por un berrinche inmaduro sobre arreglos de asientos. Así de simple, así de limpio. Borré las notificaciones sin responder a ninguna. En cambio, me duché, me vestí y conduje de regreso a mi apartamento, el pequeño lugar de un dormitorio que alquilaba en el lado más económico de la ciudad. Cuando llegué, encontré a mi compañera de cuarto, Lucía, sentada en la sala con una expresión de preocupación que se transformó en alivio cuando entré. «Dios mío, Val», exclamó, levantándose de un salto. «Te he estado llamando. Tu mamá llamó aquí como 10 veces anoche buscándote. Están todos enloquecidos. ¿Qué demonios pasó?» Me dejé caer en el sofá y le conté todo. Lucía, que había sido mi amiga desde la universidad y me conocía mejor que casi nadie, escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento largo antes de hablar. «Bien por ti», dijo finalmente. Parpadeé, sorprendida. «¿Qué?» «Bien por ti», repitió Lucía con firmeza. «Val, te he visto dar y dar a tu familia durante años. He visto cómo trabajas hasta el agotamiento, cómo te saltas comidas para ahorrar dinero, cómo nunca te compras nada bonito porque cada peso extra va para ellos. Y nunca, ni una sola vez, he visto que te lo agradezcan adecuadamente». Me froté la cara con las manos, sintiendo el peso de todo finalmente asentándose. Pero Lu, cancelé su boda. Toda esa gente, todo ese dinero desperdiciado. «Tú no cancelaste nada», me interrumpió Lucía. «Mariana canceló tu participación como su dama de honor después de que pagaste por todo. Ella tomó esa decisión. Lo que pasó después fueron solo las consecuencias naturales de tratar a la gente como basura». Sabía que Lucía tenía razón en algún nivel, pero el peso de la culpa familiar era difícil de sacudir. «Mi mamá nunca me va a perdonar por esto», susurré. Lucía se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Entonces pregúntate esto. ¿Qué es peor? ¿Que tu mamá esté enojada contigo temporalmente, o que tú pases el resto de tu vida siendo la cajera automática emocional y financiera de tu familia, sin obtener nada de respeto a cambio?» Pasé los siguientes 3 días en una especie de limbo. Llamé al trabajo y pedí usar algunos de mis días de vacación acumulados. Mi supervisora, que conocía vagamente la situación de la boda, accedió sin hacer preguntas. Me quedé en el apartamento, alternando entre ver televisión sin prestar atención y navegar sin rumbo por las redes sociales. Una decisión masoquista, considerando que mi feed estaba lleno de publicaciones sobre la boda cancelada. Al parecer, la historia se había vuelto viral entre nuestros círculos sociales. Alguien había filtrado los detalles en un grupo de Facebook local de chismes, y la narrativa seguía el mismo patrón. Hermana celosa arruina boda por despecho. Los comentarios eran brutales. Personas que nunca me habían conocido tenían opiniones fuertes sobre mi carácter, mi valor como persona, mi futuro kármico.
Algunos especulaban que estaba enamorada de Ricardo y no podía soportar verlo casarse con mi hermana. Otros decían que siempre había sido la hermana problemática y que esto era solo la confirmación de algo que la familia había estado lidiando durante años. El cuarto día, mamá apareció en mi puerta. No llamó primero, simplemente apareció a las 8 de la mañana, tocando insistentemente hasta que finalmente me arrastré fuera de la cama para abrir. Se veía terrible. Ojeras profundas, el cabello sin su arreglo usual, la ropa arrugada. Por un momento, sentí una punzada de culpa tan aguda que casi me dobló. «Mamá», comencé, pero ella levantó la mano para silenciarme. «No, tú vas a escuchar». Su voz temblaba con furia apenas contenida. «Tú vas a escucharme explicarte exactamente lo que has hecho». Retrocedí, dejándola entrar al apartamento. Lucía, inteligentemente, había salido temprano esa mañana. Mamá entró y se quedó en medio de nuestra pequeña sala, mirando alrededor como si el espacio modesto de alguna manera confirmara algo para ella. «Tu hermana», comenzó mamá, su voz quebrada, «está devastada. No ha salido de su habitación en 3 días. No come, apenas habla. Ricardo canceló el compromiso anoche. Dijo que necesitaba tiempo para reconsiderar si realmente conoce a Mariana, si ella es capaz de tratar a su propia hermana de esa manera». Mi corazón dio un vuelco a pesar de todo. «Mamá, yo no quería que... ¿No querías qué?», explotó mamá. «¿No querías destruir la vida de tu hermana? Porque eso es exactamente lo que hiciste, Valentina. Por tu egoísmo, por tu incapacidad de hacer un pequeño sacrificio por un día, un solo día, has arruinado todo para ella. ¿Tienes idea del dinero que se perdió? ¿De la humillación que sufrimos frente a toda nuestra familia y amigos? Yo pagué ese dinero», dije con voz baja pero firme. $52,000, mamá. Todo lo que había ahorrado durante 6 años. Mamá agitó la mano desdeñosamente. Sí, todos estamos muy agradecidos por tu contribución. Pero eso no te daba derecho a destruir todo cuando no conseguiste lo que querías. La forma en que dijo contribución, como si hubiera sido un regalo pequeño y no mis ahorros de vida entera, me golpeó duramente. «Mamá, Mariana me echó de ser su dama de honor. Después de que pagué toda su boda, me dijo que no era suficientemente importante para estar a su lado durante la ceremonia, porque impresionar a la familia de Ricardo era más importante que honrar a su propia hermana». Mamá suspiró, como si fuera una niña necia que no entendía cómo funcionaba el mundo. «Las bodas son complicadas, Valentina. Hay política familiar, hay dinámicas que tienes que navegar. Mariana estaba tratando de hacer lo mejor para su futuro con Ricardo. Debiste entenderlo y ser la hermana mayor, la madura. Yo soy la hermana menor», señalé, casi riéndome ante la ironía de su olvido. «Mariana tiene 3 años más que yo». Mamá frunció el ceño, irritada por la corrección. «Da igual el punto. Eres una adulta. Debiste tragarte tu orgullo por un día. ¿Sabes lo que la gente está diciendo? Dicen que los Ruiz criamos a una hija malagradecida y egoísta. Tu padre está tan avergonzado que no ha ido a trabajar desde el domingo. Tu tío Pedro no nos está hablando. La prima Ana canceló la cena familiar del próximo mes porque no quiere drama». «Entonces dile a la gente la verdad», sugerí. «Diles que Mariana me excluyó de su propia boda después de que la financié completamente. Diles que me trataron como una chequera con patas, en lugar de como un miembro de la familia». Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás tratando de dividir a esta familia? Siempre fuimos tan unidos. Siempre nos apoyamos unos a otros. Pero ahora, por tu egoísmo, todo está roto». La realidad de sus palabras me golpeó como agua fría. Para mamá, para toda mi familia, yo era la que había roto las cosas. No Mariana por excluirme, no ellos por permitirlo, no el sistema completo que me había convertido en una fuente de financiamiento sin nunca considerar mis sentimientos o necesidades. No, era yo, por finalmente decir que ya era suficiente. «Mamá», dije cuidadosamente, «necesito que te vayas. No voy a disculparme por defenderme. No voy a disculparme por tener límites. Y definitivamente no voy a disculparme por negarme a ser tratada como basura solo para mantener la paz familiar». El rostro de mamá se endureció. «Si no vienes a casa ahora mismo y te disculpas con tu hermana, si no haces esto bien, entonces no sé si puedo seguir considerándote parte de esta familia». Las palabras flotaron entre nosotras, pesadas y definitivas. Una amenaza que debería haberme destrozado, pero en cambio sentí algo inesperado. Alivio. «Entonces supongo que esa es tu decisión», dije con voz sorprendentemente calmada, «porque no voy a disculparme por algo que no hice mal». Mamá me miró como si me hubiera convertido en una extraña frente a sus ojos. Tal vez lo había hecho. Tal vez la Valentina que ella conocía,
la que siempre cedía, que siempre ponía a la familia primero sin importar el costo personal, realmente se había ido. Mamá salió de mi apartamento sin otra palabra, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé parada en el medio de la sala durante mucho tiempo después de que se fue, procesando lo que acababa de pasar. Mi madre acababa de, esencialmente, desheredarme. Cortar lazos. Elegir a Mariana sobre mí de la manera más definitiva posible. Debería haber estado destrozada. Debería haber corrido tras ella, suplicando perdón, haciendo lo que fuera necesario para restaurar mi lugar en la familia. Pero no lo hice. Esa noche, sola en mi apartamento, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi mejor amiga de la infancia, Patricia, quien se había mudado a otra ciudad después de la universidad. Le conté todo. Pat escuchó con su paciencia característica, haciendo preguntas aclaratorias pero nunca juzgando. Cuando terminé, hubo un silencio largo antes de que hablara. Val, ¿puedo decirte algo que tal vez no quieras escuchar? Adelante, respondí, esperando otra perspectiva sobre por qué debería haber manejado las cosas diferente. Tu familia es tóxica, dijo Pat sin rodeos. Y ha sido así durante años. Yo lo vi incluso cuando teníamos 12 años. La forma en que siempre esperaban que tú fueras la responsable mientras Mariana podía hacer lo que quisiera. Cómo tus logros nunca fueron suficientemente buenos, pero los de ella eran celebrados como si hubiera curado el cáncer. Esto no es nuevo, Val. Solo finalmente llegó a un punto donde no pudiste ignorarlo más. Sus palabras resonaron con algo profundo dentro de mí. Pat tenía razón. Este patrón no había comenzado con la boda. Había estado allí toda mi vida, tan normalizado que apenas lo había cuestionado. Recordé mi graduación de enfermería. Cómo mis padres habían llegado tarde porque tenían que llevar a Mariana a comprar un vestido para una fiesta. Recordé cuando me ascendieron a enfermera principal a los 25, una posición que normalmente tomaba años conseguir. Y papá había dicho, ¡qué bien!, antes de cambiar el tema a la nueva relación de Mariana. Recordé incontables cenas familiares donde mis historias eran interrumpidas, pero todos colgaban de cada palabra de Mariana. El favoritismo no era solo sobre la boda. La boda había sido simplemente el evento catalizador que hizo imposible ignorar lo que siempre había estado ahí. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté a Pat. Mi voz pequeña. Sigues adelante, respondió ella simplemente. Reconstruyes tu vida, esta vez en tus propios términos. Y si tu familia eventualmente se da cuenta de lo que perdieron y vienen a ti con una disculpa genuina, bueno, entonces puedes decidir si quieres dejarlos entrar de nuevo. Pero Val, no puedes seguir prendiéndote fuego para mantenerlos calientes. Los días se convirtieron en semanas. Regresé al trabajo, donde mis colegas me apoyaron sorprendentemente. Varios habían estado en situaciones familiares similares y compartieron sus propias historias de establecer límites con parientes tóxicos. Una enfermera mayor, Dolores, me tomó aparte un día. Mi hermana no me habló durante 5 años porque me negué a prestarle dinero para su cuarto auto mientras yo estaba criando 3 hijos sola. Me confió. Fueron los 5 años más pacíficos de mi vida. Eventualmente volvimos a hablar, pero en mis términos. Y nuestra relación ahora es mucho más sana porque ella sabe que no soy su banco personal. Las historias de otras personas me ayudaron a poner la mía en perspectiva. Yo no era el monstruo que mi familia me pintaba. Simplemente era alguien que finalmente había dicho que no, después de años de decir que sí a todo. Aproximadamente un mes después de la boda cancelada, recibí un mensaje inesperado. Era de Ricardo. Hola Valentina, sé que probablemente esto es extraño escuchar de mí, pero me preguntaba si podríamos juntarnos a tomar un café. Hay algunas cosas sobre las que me gustaría hablar contigo, si estás dispuesta. Dudé. ¿Qué podría querer Ricardo de mí? Parte de mí temía que fuera algún tipo de emboscada, una oportunidad para que él también me dijera cuán egoísta había sido. Pero otra parte de mí estaba curiosa. Después de todo, su última conversación conmigo había sido sorprendentemente comprensiva. Finalmente, acepté encontrarme con él en una cafetería neutral, en un área de la ciudad alejada tanto de su familia como de la mía. Cuando llegué, Ricardo ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón. Se veía diferente del último día que lo había visto en traje esperando para casarse. Ahora llevaba jeans y una camisa casual, y había perdido el brillo cuidadosamente cultivado que siempre asocié con él. Se veía, para ser honesta, más real. «Valentina», me saludó cuando me senté. «Gracias por venir. No estaba seguro de que aceptarías». «Honestamente, yo tampoco», admití. «Pero tu mensaje me intrigó». Ricardo sonrió débilmente y ordenó café para ambos. Cuando la mesera se fue,
Respiró profundo. Quería hablar contigo porque he estado haciendo mucho trabajo de introspección este último mes. Y me di cuenta de algunas cosas que necesitas saber. Me incliné hacia adelante, curiosa. Ricardo continuó. Lo que pasó el día de la boda, todo desmoronándose, fue horrible en el momento. Pero también fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Me hizo ver claramente algunas verdades sobre Mariana, sobre mi familia y sobre mí mismo que había estado ignorando. ¿Qué tipo de verdades?, pregunté con cautela. Que Mariana está tan atrapada en impresionar a la gente y mantener apariencias que está dispuesta a lastimar a las personas que la aman por una ilusión de estatus, dijo Ricardo. Sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que me sorprendió. Que mi madre es una manipuladora tóxica que estaba saboteando mi relación desde el principio, y que yo he sido un cobarde por no enfrentarme a ninguno de ellos. Ricardo, comencé, no segura de hacia dónde iba esto. Déjame terminar, me interrumpió gentilmente. Después de que cancelé el compromiso, pasé mucho tiempo con Mariana tratando de entender qué había pasado. ¿Y sabes qué descubrí? Que esta no era la primera vez que te había usado. Me contó, eventualmente, sobre todas las otras veces que habías ayudado con cosas a lo largo de los años. Las rentas que pagaste cuando ella perdió su trabajo, el auto que compraste y pusiste a su nombre cuando el suyo se descompuso, el préstamo de $10,000 para su viaje a Europa que nunca te devolvió. Mi estómago se hundió. No me había dado cuenta de que Mariana había compartido tantos detalles. Y la cosa es, continuó Ricardo, ella no lo contaba con vergüenza o arrepentimiento, lo contaba como si fuera lo más natural del mundo, como si fuera tu trabajo como hermana menor cuidarla financieramente mientras ella perseguía sus sueños. El escucharlo articulado así, tan claramente, me golpeó duro. Eso era exactamente lo que había sido nuestra dinámica. Yo solo nunca lo había visto expresado tan crudamente. Cuando le señalé que tal vez eso no era justo para ti, dijo Ricardo, ella se molestó. Dijo que yo no entendía cómo funciona la familia, que las hermanas se apoyan mutuamente. Le pregunté si ella alguna vez te había apoyado de regreso, si alguna vez había hecho algún sacrificio por ti, del modo en que tú lo habías hecho por ella. Esperé, conteniendo la respiración. No pudo nombrar ni uno. Ricardo terminó con suavidad. Ni un solo momento en que ella había puesto tus necesidades antes que las suyas. Y cuando le presioné sobre ello, cuando realmente la hice enfrentar ese desequilibrio, se enojó conmigo. Me dijo que yo estaba siendo influenciado por tu agenda victimizada. Y ahí fue cuando supe con certeza que cancelar el compromiso había sido la decisión correcta. Me quedé sentada con esa información, sintiendo una mezcla de validación y tristeza. ¿Cómo está ella ahora?, pregunté, porque a pesar de todo, todavía me preocupaba por mi hermana. Ricardo se encogió de hombros. No lo sé realmente. Dejamos de hablar hace 2 semanas. Pero escuché por amigos mutuos que se mudó de regreso con tus padres, que está buscando trabajo otra vez. Más allá de eso. Dejó la frase sin terminar. Bebí mi café, dejando que el calor me calmara. Ricardo, ¿por qué me cuentas todo esto? Él se inclinó hacia atrás en su silla, considerando la pregunta. Porque mereces saber que hiciste lo correcto, y porque quiero disculparme, de manera apropiada, por mi parte en todo esto. Debí haber prestado más atención cuando Mariana estaba haciendo cambios a la boda. Debí haber cuestionado más cosas. Definitivamente debí haber enfrentado a mi madre cuando empezó a meter a Catalina en la procesión. Fallé en protegerte, y lo siento. La disculpa, tan simple y directa, me tomó por sorpresa. Era lo primero parecido a aceptar responsabilidad que alguien de esa situación me había ofrecido. Gracias, dije, sintiendo un nudo en mi garganta. Eso significa más de lo que probablemente te das cuenta. Nos quedamos en esa cafetería por otras 2 horas, hablando sobre todo y nada. Ricardo compartió historias de su propia familia disfuncional, patrones que ahora veía claramente después de años de estar ciego a ellos. Yo hablé sobre mi viaje los últimos meses, sobre reconstruir mi cuenta de ahorros lentamente, sobre reconectarme con amigos que había descuidado mientras estaba enfocada en la familia. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Ricardo y yo teníamos más en común de lo que pensaba. Ambos habíamos sido cómplices en sistemas disfuncionales. Ambos habíamos despertado a verdades duras. Y ambos estábamos tratando de encontrar caminos más sanos hacia adelante. Cuando finalmente nos despedimos, Ricardo me abrazó brevemente. Cuídate, Valentina. Y hey, si alguna vez necesitas un amigo que entienda por lo que pasaste, ya sabes dónde encontrarme.
2 meses después del café con Ricardo, estaba en mi apartamento una tarde de sábado cuando sonó el timbre. Lucía estaba visitando a su familia ese fin de semana, así que estaba sola. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a Mariana parada allí. Se veía diferente, más delgada, con ojeras pronunciadas, su cabello que siempre mantenía perfectamente arreglado ahora atado en una cola de caballo simple. Llevaba jeans y una sudadera, ropa que nunca la había visto usar antes. «Hola», dijo con voz casi inaudible. Nos quedamos paradas allí por un momento, 2 hermanas que se habían vuelto extrañas. «¿Puedo entrar?», preguntó finalmente. Asentí y me hice a un lado, dejándola pasar. Mariana entró lentamente, mirando alrededor del apartamento que nunca había visitado antes a pesar de que yo vivía aquí desde hacía 2 años. Se sentó en el sofá sin invitación, sus manos retorciéndose en su regazo. Yo me senté en la silla frente a ella, esperando. El silencio se extendió hasta que se volvió casi insoportable. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente Mariana. «¿Qué tal con por qué estás aquí?», sugerí, manteniendo mi tono neutral. Mariana tomó un respiro tembloroso. «Porque tenías razón. Sobre todo. Y porque he perdido todo. Ricardo, mis amigos, mi reputación, mi dignidad. Y necesitaba verte para entender cómo llegamos aquí». «¿Cómo llegamos aquí?», repetí, sintiendo una chispa de enojo. «Mariana, no llegamos a ningún lugar juntas. Tú tomaste decisiones. Yo respondí a esas decisiones». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé. Dios, lo sé. Y eso es lo que he estado enfrentando estos últimos meses. Todo el mundo sigue diciéndome que tú arruinaste mi boda por ser egoísta. Pero yo sé la verdad. Sé que yo arruiné mi propia boda al tratarte como basura». Fue la primera vez que la escuché tomar responsabilidad completa. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», pregunté. «¿Por qué me echaste de ser tu dama de honor después de que pagué toda tu boda?». Mariana se limpió los ojos con el dorso de su mano. «Porque estaba asustada. La familia de Ricardo, su madre especialmente, siempre me hizo sentir que no era suficientemente buena, que venía de la familia equivocada, que no tenía la educación correcta, que no era lo suficientemente refinada. Y cuando Catalina apareció, esta prima perfecta con su título de universidad europea y su trabajo elegante, y la madre de Ricardo sugirió que debía estar en la boda, entré en pánico. Pensé que si no hacía lo que ella quería, si no demostraba que estaba dispuesta a priorizar a su familia, perderían el respeto por mí completamente. «Así que me sacrificaste a mí», dije sin emoción. «Así que te sacrifiqué a ti», repitió Mariana, su voz rompiéndose. «A la única persona que siempre estuvo ahí para mí, a la hermana que vació sus ahorros de vida para hacerme feliz. Pensé que entenderías, que serías la madura, que pondrías mi felicidad primero como siempre lo habías hecho. Y cuando no lo hice», dije, «cuando finalmente establecí un límite, todo se desmoronó». Mariana asintió miserablemente. «Ricardo me dejó una semana después de la boda cancelada. Dijo que si yo podía tratar a mi propia hermana así, entonces nunca podría confiar en que lo tratara a él mejor. Sus padres estaban furiosos por el escándalo, pero su madre estaba secretamente complacida, creo. Ella nunca me quiso para él de todos modos. Perdí mi trabajo», continuó Mariana, las palabras saliendo en un torrente ahora. «Bueno, no es que tuviera uno en ese momento, pero la compañía donde estaba aplicando me rechazó cuando buscaron en Google mi nombre y encontraron toda la historia viral sobre la boda. Mis amigas, las chicas que iban a ser mis damas de honor, dejaron de hablarme. Algunas porque les avergonzaba la situación. Otras porque empezaron a ver que tal vez tú no habías sido la villana de la historia. ¿Y mamá y papá?», pregunté, porque necesitaba saber. «¿Todavía están de tu lado en esto?». Mariana rió amargamente. «Mamá, sí, ella todavía insiste en que tú fuiste horrible». «Pero papá», se detuvo, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Papá finalmente me confrontó hace 2 semanas. Había encontrado algunos de tus estados de cuenta bancarios viejos que dejaste en la casa. Vio todos los pagos. Me hizo sentarme y pasar por cada centavo que habías gastado en mí a lo largo de los años. No solo la boda, sino todo. Fue devastador, Val. Ver todo puesto así, todo lo que tomé y nunca devolví». «¿Y qué dijiste?», pregunté, mi voz más suave ahora a pesar de mí misma. Le dije que siempre pensé que lo compensaría algún día. Que una vez que me casara con Ricardo y tuviera acceso a su dinero, te pagaría todo con intereses. Papá me preguntó si eso lo hacía mejor, si planeaba usar el dinero de mi esposo para pagar las deudas que había acumulado contigo.
si alguna vez planeaba ganar nada por mí misma. Mariana se cubrió el rostro con las manos. No tuve respuesta para eso, porque la verdad es que no. Siempre había planeado que alguien más resolviera mis problemas. Tú, Ricardo, quien sea. Nunca tomé responsabilidad real por mi propia vida. Nos sentamos en silencio por un momento, mientras procesaba sus palabras. Había soñado con este momento, con Mariana finalmente entendiendo y reconociendo lo que había hecho. Pero ahora que estaba aquí, sentía más complicado de lo que esperaba. ¿Por qué vienes a mí con esto ahora?, pregunté finalmente. ¿Qué quieres de mí, Mariana? Ella levantó la vista, su rostro manchado de lágrimas. Honestamente, no lo sé. Parte de mí esperaba que tal vez pudieras perdonarme, que pudiéramos volver a ser hermanas otra vez. Pero otra parte de mí sabe que no merezco eso, que lo que hice fue imperdonable. Tienes razón, dije, y la vi encogerse ante mis palabras. No sé si puedo perdonarte. Al menos no ahora. Lo que me hiciste no fue solo sobre la boda, Mariana. Fue sobre años de tomarme por sentado, de usar mi amor por ti como una herramienta de manipulación, de nunca, ni una sola vez, considerar mis sentimientos o necesidades de la manera en que yo siempre consideraba los tuyos. Mariana asintió, aceptando mis palabras. Lo entiendo. Y no vine aquí esperando que me perdonaras. Vine porque... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque he estado en terapia. Mi terapeuta dijo que parte de mi recuperación necesita ser hacer reparaciones con las personas que lastimé. No para conseguir algo de ellas, sino simplemente para reconocer el daño y tomar responsabilidad por ello. Así que eso es lo que estoy haciendo. Te lastimé profundamente. Usé tu amor y tu generosidad, sin pensarlo 2 veces. Y lo siento más de lo que alguna vez podré expresar adecuadamente. Sus palabras tenían el peso de genuinidad que había faltado en todas nuestras interacciones previas. Por primera vez, no sentí que me estuviera manipulando o tratando de conseguir algo de mí. Solo estaba, siendo honesta. Aprecio que hayas venido, dije cuidadosamente. Y aprecio tu disculpa. Pero Mariana, necesito que entiendas que incluso si eventualmente te perdono, las cosas entre nosotras nunca volverán a ser lo que eran. No puedo ser tu red de seguridad financiera nunca más. No puedo ser la hermana que pone tus necesidades por encima de las suyas sin importar el costo. No esperaría que lo fueras, respondió Mariana rápidamente. De hecho, te debo dinero, mucho dinero. He estado trabajando. Tengo un trabajo de mesera ahora, no es glamoroso, pero paga las cuentas, y he estado ahorrando. Todavía me tomará años pagarte todo, pero quiero hacerlo, necesito hacerlo, no por ti, sino por mí misma, para demostrarme que puedo ser responsable, que puedo valorar lo que tú hiciste por mí. No necesito que me pagues de vuelta, dije, y era cierto. El dinero había desaparecido hacía mucho. Lo que había necesitado era reconocimiento, respeto, apreciación, cosas que el dinero no podía comprar. Mariana negó con la cabeza. Pero yo necesito hacerlo. Por favor, déjame hacer esto. Déjame tomar responsabilidad por al menos esta parte de lo que hice. Pensé en ello por un momento, luego asentí. Está bien. Si eso es importante para ti, no voy a detente. Mariana se levantó para irse, luego se detuvo. ¿Hay alguna posibilidad?, preguntó vacilante, ¿de que algún día podamos tener algún tipo de relación otra vez? No como éramos antes, lo entiendo. ¿Pero algo? Consideré la pregunta honestamente. Tal vez, dije finalmente. Algún día, si demuestras a través de tus acciones, no solo palabras, que realmente has cambiado. Si construyes una vida donde no dependes de mí o de nadie más para rescatarte. Si me tratas con el respeto que merezco. Entonces tal vez podamos construir algo nuevo. Mariana asintió, un pequeño destello de esperanza en sus ojos. Eso es más de lo que esperaba. Gracias, Val. Después de que se fue, me senté en mi apartamento en silencio durante mucho tiempo. La conversación me había dejado emocionalmente exhausta, pero también extrañamente en paz. Mariana había hecho el primer paso real hacia tomar responsabilidad por sus acciones. Si seguiría por ese camino, solo el tiempo lo diría. Pero al menos ahora, yo tenía mi respuesta, mi cierre de cierta manera. Los meses que siguieron trajeron cambios lentos pero consistentes. Mariana comenzó a transferir $100 a mi cuenta cada mes. Pequeña cantidad en comparación con lo que debía, pero el gesto importaba. Más que el dinero, sus mensajes ocasionales mostraban crecimiento real. Me contaba sobre su terapia, sobre los patrones que estaba desenredando, sobre aprender a valorarse fuera de relaciones y estatus.
No nos volvimos cercanas otra vez. Probablemente nunca lo haríamos, no del modo en que habíamos sido antes. Pero desarrollamos una distancia cordial, un respeto cauteloso que era más sano que la dinámica codependiente que habíamos tenido antes. Mamá, por otro lado, se mantuvo obstinadamente del lado de Mariana incluso mientras la propia Mariana empezaba a admitir que había estado equivocada. Algunas personas, me di cuenta, prefieren aferrarse a sus narrativas que enfrentar verdades incómodas. Pero papá me llamó 3 meses después de la visita de Mariana. Mija, dijo, su voz pesada con emoción, cometí un error muy grande contigo. Esa simple admisión significó más de lo que él probablemente sabía. No arregló todo, pero era un comienzo. Comenzamos a almorzar cada 2 semanas, solo nosotros dos, reconstruyendo lentamente una relación padre-hija que había sido enterrada bajo años de dinámica familiar disfuncional. En cuanto a mí, prosperé de maneras que nunca había esperado. Sin la carga financiera de subsidiar el estilo de vida de mi hermana, pude finalmente enfocarme en mis propias metas. Volví a la escuela para mi maestría en administración de enfermería. Me mudé a un apartamento mejor. Empecé a salir otra vez, esta vez con estándares más altos sobre cómo merecía ser tratada. Conocí a alguien, Daniel, un maestro de primaria con un corazón gentil y un respeto genuino por los límites. Cuando finalmente le conté toda la historia de la boda, no me hizo sentir culpable o me dijo que debía haberla manejado diferente. En cambio, me tomó la mano y dijo, bueno por ti por defenderte, eso toma una fortaleza real. Y en ese momento, me di cuenta de que finalmente había encontrado algo que no sabía que faltaba, alguien que me valoraba exactamente como era, sin esperar que me sacrificara para probar mi valor. Un año después de la boda cancelada, me encontraba en mi nuevo apartamento revisando mi cuenta de ahorros. La había reconstruido a cerca de $30,000, no tanto como había tenido antes, pero creciendo de manera constante. Más importante aún, este dinero era mío. No estaba mentalmente asignado para la próxima crisis familiar o el capricho de Mariana. Era para mi futuro, mis sueños, mi vida. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era Mariana. Hey Val, sé que esto es raro, pero quería que supieras que conseguí una promoción en el trabajo. Ahora soy gerente de turno. También pagué mi tarjeta de crédito por completo. Pequeños pasos, pero se siente bien hacerlo por mí misma. Espero que estés bien. Sonreí mientras leía el mensaje. Respondí. Eso es genial, Mariana. Realmente me alegro por ti. Y lo decía en serio. Esa noche, Daniel vino para una cena tranquila. Mientras cocinábamos juntos en mi pequeña cocina, él haciendo una salsa mientras yo preparaba pasta, me golpeó cuán diferente era mi vida ahora comparada con donde había estado solo un año atrás. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, notando mi expresión pensativa. ¿En cuánto puede cambiar en un año?, respondí. En cómo el peor día de tu vida a veces resulta ser el comienzo de algo mejor. Daniel me besó la frente suavemente. El universo tiene una manera graciosa de funcionar así, ¿no? Sí, pensé, lo tiene. A veces no obtienes el final de cuento de hadas que planeaste. A veces tu hermana arruina su propia boda y te culpa por ello. A veces tu familia elige lados y tú terminas siendo dejada de lado. A veces pierdes tus ahorros de vida financiando el sueño de alguien más, solo para que te echen a la basura cuando ya no les eres útil. Pero a veces, si tienes suerte, si eres valiente, si te niegas a aceptar migajas cuando mereces el banquete completo, terminas construyendo algo mejor de las cenizas, algo que es verdaderamente tuyo, algo que nadie puede quitarte porque viene desde adentro en lugar de buscar fuera. Terminé no siendo la dama de honor en la boda de mi hermana, pero me convertí en la heroína de mi propia historia. Y eso, decidí mientras Daniel y yo nos sentábamos a cenar en mi apartamento acogedor con mi corazón completo y mi cuenta bancaria creciendo y mi futuro brillante y sin pedir disculpas adelante. Eso valía cada peso que perdí y cada relación familiar que tuve que dejar ir. Me había parado sola en ese parque hacía un año, rota y sangrando, y preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida. Pero me había parado, y al hacerlo, encontré mi columna vertebral, mi voz, mi valor. La familia, me di cuenta, no se trata de sangre, se trata de respeto, reciprocidad, valorarse genuinamente unos a otros. Y si la familia con la que naciste no puede darte eso, está bien construir una nueva, una que eliges, una que te elige de vuelta. Mariana tuvo su boda perfecta arruinada, pero yo, finalmente, tuve mi vida perfecta comenzada. 2 años después, estaba parada en mi propia boda, pequeña,
íntima. Solo 50 personas cercanas que realmente nos amaban a Daniel y a mí. Había invitado a Mariana. Ella vino, se sentó callada en una fila del fondo, y cuando nuestros ojos se encontraron durante la ceremonia, le di un pequeño asentimiento. Ella lloró. No lágrimas de celos o arrepentimiento, creo, sino algo más parecido a comprensión genuina de lo que había perdido y lo que yo había ganado. Después de la ceremonia, se acercó para felicitarme. «Estás radiante», dijo simplemente. «Gracias por invitarme. Sé que no lo merecía. No lo hice por ti», respondí honestamente. «Lo hice por mí, para demostrarme a mí misma que puedo ser la persona más grande sin sacrificarme en el proceso». Mariana asintió, aceptando eso. «Estoy orgullosa de ti, Val, y lo siento por todo. Sé que lo digo mucho ahora, pero seguiré diciéndolo hasta que tal vez eventualmente lo creas». La miré, realmente la miré, y vi a alguien que finalmente estaba tratando, no perfecta, no transformada de la noche a la mañana, pero genuinamente esforzándose por ser mejor. «Estoy llegando ahí», dije. «En cuanto a creerte, dame tiempo». «Todo el tiempo que necesites», respondió Mariana. «Lo tengo». Mientras ella se alejaba, Daniel apareció a mi lado, tomando mi mano. «¿Todo bien?», preguntó. «Más que bien», dije, mirando alrededor a la celebración pequeña pero perfecta que habíamos creado. «Todo está exactamente como debería ser». Y lo estaba. Mi familia de origen todavía estaba destrozada en algunos sentidos. Mamá no había venido a mi boda, manteniendo su postura de que yo había sido cruel con Mariana. Algunos parientes todavía me veían como la villana que arruinó el gran día de mi hermana. Pero había hecho las paces con eso. La opinión de ellos sobre mí ya no era mi problema. Lo que importaba era la familia que había elegido. Daniel, sus padres que me trataban como una verdadera hija, mis amigos que me habían apoyado, mis colegas que se habían convertido en mi tribu. Y sí, lentamente, cautelosamente, Mariana también. No como éramos antes, pero como algo nuevo, algo más honesto. Mientras bailaba con Daniel bajo las luces de cuerda en nuestro modesto salón de recepción, lo miré y sonreí. «Te amo», dije, «y amo la vida que estamos construyendo». «Yo también te amo», respondió, girándome en un círculo. «Y estoy muy orgulloso de ti por llegar aquí. Sé que no fue fácil». No, no había sido fácil. Había sido la cosa más difícil que había hecho alguna vez. Elegirme a mí misma sobre la paz familiar, establecer límites cuando cada instinto me decía que cediera, mantenerme firme cuando el mundo entero parecía decirme que estaba equivocada. Pero valió la pena. Cada maldito centavo, cada relación perdida, cada momento incómodo, cada lágrima derramada, porque al otro lado del dolor encontré algo precioso, mi propia voz, mi propio valor, mi propia vida. Mariana había tenido su boda perfecta planeada. Yo tenía algo mejor, mi liberación perfectamente ganada. Y dado que elegir, elegiría mi camino